Antes de contarte esta historia, quiero pedirte una cosa. Si alguna vez sentiste que lo diste todo de ti y aún así te trataron como si no valieras nada, entonces suscríbete al canal. Aquí escucharás historias como la tuya, historias reales que merecen ser contadas. Y dime una cosa, ¿desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí abajo. Me gusta saber hasta dónde están llegando estas palabras. Percibí con una claridad que solo la edad y el dolor pueden traer, que la vida muchas veces nos reserva sorpresas amargas, giros inesperados que nos toman desprevenidos. Nos ilusionamos, despertando con la convicción de que cada nuevo día será solo una extensión tranquila del anterior, mecido por la rutina familiar, por el calor del sol de la mañana filtrándose por las cortinas de la ventana, o por el reconfortante aroma del café fresco que se esparce por la casa. Sin embargo, es en ese exacto momento de complacencia que el destino, traicioneramente, pone todo patas arriba, forzándonos a encarar un reflejo distorsionado y cruel de aquello que pensábamos ser, una versión humillada y disminuida de nosotros mismos. Aquel día fatídico, en particular, amaneció como tantos otros en Arequipa, Perú, llevando consigo la promesa de normalidad, el canto insistente del gallo del vecino, un reloj natural que puntuaba el inicio de cada madrugada alrededor de las 5 de la mañana, los primeros ruidos de los autobuses que comenzaban a circular por la calle aún adormecida, el tentador olor a pan caliente recién salido del horno de la panadería de la esquina. Todo contribuía a la ilusión de un día común. Pero detrás de esa fachada de cotidianidad se escondía la dolorosa verdad. Ese sería el día en que una parte esencial de mí, un pedazo antiguo y profundamente arraigado de mi existencia, sería brutalmente arrancado, sin el menor vestigio de anestesia o piedad. Mi nombre es José, tengo 73 años, y esta es la historia de cómo un día me hicieron sentir como si no valiera nada, pero también de cómo decidí no quedarme callado. Fui llamado viejo inútil en mi propia casa, por mi propio hijo, sentado a la mesa del almuerzo, delante de toda la familia. Lo dijo sin bajar la voz, sin vergüenza. Yo solo lo miré fijamente, sin decir una palabra. Seguí masticando despacio el trozo de carne que tenía en la boca, como si no me hubiera dolido. Pero claro que dolió. No es fácil tragar algo así. Solo que en ese momento entendí que no valía la pena discutir. Y fue así, con esa certeza fría, que al día siguiente, con el sol apenas entrando por la ventana de la sala, me levanté, tomé mis llaves, llamé al cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa, la puerta principal, la de atrás, la del portón, todo, sin decir nada a nadie, sin levantar la voz, sin hacer escándalo, porque en ese silencio yo ya sabía, quien sobraba en esa familia no era yo, eran ellos. Permítame ahora presentarme adecuadamente, pues si usted está dispuesto a dedicar su tiempo para escucharme, es justo que sepa el nombre del viejo que le está confiando estas palabras. Mi nombre es José Trinidad Morales, pero a lo largo de toda mi vida, en Guanajuato, de donde soy, siempre fui conocido simplemente como Don José. Mi infancia y juventud fueron moldeadas por el trabajo arduo en el campo, donde desde temprano aprendí el valor de las manos callosas. Fui albañil, panadero y muchas otras cosas. Un verdadero todoterreno. No tuve el privilegio de grandes estudios, pero eso nunca me impidió sacar adelante a mi familia con dignidad, criando a mis hijos con lo poco que poseía, siempre poniendo el plato de ellos antes que el mío. Y ahora, a los 73 años de edad, después de una vida entera de sacrificios y dedicación, me veo confrontado con el insulto de ser llamado inútil. Imagine la escena. Era un domingo, uno de esos almuerzos familiares que antes eran motivo de celebración y unión, pero que, con el tiempo, se transformaron en meras obligaciones. Estábamos todos sentados a la mesa, mis hijos, mis nietos, hasta la nuera que siempre me miraba con un desprecio velado. Yo ya venía percibiendo la atmósfera extraña desde hacía semanas, una secuencia de silencios incómodos, miradas furtivas, como si mi simple presencia molestara, incluso para abrir la nevera. Pero aquel día, la sutileza se acabó. Las indirectas dieron paso a una crueldad explícita. Mi hijo menor,
justamente aquel al que yo más había ayudado cuando se encontró desempleado, asestó el golpe. Viejo inútil. Y reitero, no es que la ofensa no me haya afectado de lleno. Por dentro, sentí como si mi pecho fuera aplastado por una piedra gigantesca, un dolor sordo y opresivo que me asfixiaba. Pero, a lo largo de los años, con las arrugas que la vida esculpió en mi rostro y las lecciones que la experiencia me enseñó, aprendí que, a veces, el silencio posee una fuerza mucho mayor, un poder más contundente que 1000 gritos iracundos. Siendo así, no pronuncié ni una palabra, solo seguí comiendo mi comida, con una calma exterior que escondía el torbellino interno. Cuando terminé, me limpié los labios con la servilleta, me levanté de la mesa y me dirigí a la quietud de mi habitación. Allí, sentado al borde de la cama, con la mirada perdida en el paisaje que se abría por la ventana, pasé toda la tarde en profunda reflexión. Mis pensamientos vagaban por todo lo que yo había hecho por ellos y en todo lo que ellos estaban dejando de hacer por mí. Aquella noche, mientras el resto de la familia se sumergía en el sueño profundo, yo permanecí despierto, encarando el techo oscuro de mi habitación, en un silencio cargado de rencor y decisión. Y cuando la primera luz del amanecer rompió la oscuridad, sin pronunciar una sola palabra sobre lo que había pasado, simplemente salí de casa. Caminé con paso lento y determinado hasta la herrería del barrio, aquel establecimiento antiguo que siempre fue atendido por don Felipe, un viejo amigo de larga data, con quien yo compartía tantas memorias y una historia de vida construida en el mismo barrio. Sin dudar, le solicité nuevas cerraduras e hice cuestión de que fueran las mejores que tuviera en stock, con juegos completos de llaves, porque la seguridad y la privacidad de mi casa, y por consecuencia, de mi vida, se habían convertido en prioridad máxima. Y él, sin hacer muchas preguntas, quizás por conocer el brillo de determinación en mis ojos o el dolor velado que yo intentaba disimular, simplemente me vendió lo que necesitaba. Volví a casa, entrando despacio, con la cautela de quien no quiere perturbar el sueño ajeno, y noté que todos aún dormían profundamente, ajenos a la revolución silenciosa que estaba a punto de suceder. Fue allí, en ese silencio sepulcral de la madrugada, donde comencé a cambiar las cerraduras, una por una, con mis propias manos. Cada giro del destornillador, cada tornillo apretado, era un acto de reafirmación, una declaración de que, a pesar de la edad y del dolor en el pecho, yo aún poseía fuerza, fuerza en las manos para realizar el trabajo, y más importante, fuerza en la dignidad para levantarme. Cuando mi hijo finalmente despertó, y con el rostro pálido y atónito, percibió lo que yo estaba haciendo, sus ojos abiertos de sorpresa no fueron capaces de esconder la incredulidad. ¿Qué está haciendo, padre?, preguntó él, con la voz embargada por la confusión y quizás por un destello de culpa. Yo, sin desviar la mirada, con la voz tranquila pero cargada de una firmeza recién descubierta, solo respondí: nada, hijo, solo arreglando lo que estaba roto. Porque en esta vida, mi querido, hay ciertas cosas que, si no las cierras de una vez por todas, nunca paran de sangrarnos. El semblante de sorpresa de mi hijo aquella mañana, con los ojos aún entreabiertos por el sueño, es algo que, le garantizo, no se borrará de mi memoria mientras yo viva. Él, que segundos antes parecía estar en un trance somnoliento, despertó abruptamente al verme allí, agachado en la entrada de la casa, cambiando las cerraduras con mis propias manos, un acto que para él, en su ignorancia, parecía absurdo e inesperado. No supo si me dirigía un grito de indignación, si debía acercarse para confrontarme, o si solo preguntaba. Pero, claro, la pregunta vino, cargada de confusión. ¿Y yo? Yo solo repetí, con la misma calma inquebrantable, que estaba arreglando lo que estaba roto. No había necesidad de más palabras, de explicaciones detalladas. La acción por sí sola era la más elocuente de las respuestas. Y él, mi hijo, no tuvo el valor de insistir en las preguntas, así como yo no sentía la menor obligación de darle más explicaciones. El resto de la familia comenzó a despertar poco a poco, arrastrándose por las habitaciones. Mis nietos, aún demasiado pequeños para comprender la gravedad de la situación, observaban curiosos desde lo alto de la escalera, con sus miradas infantiles e inocentes.
Mis otros hijos, con rostros asustados, la expresión de quien presiente un cambio drástico, pero aún no logra descifrar su verdadera dimensión. Y mi nuera, aquella mujer que siempre fue tan hábil en hacerse la víctima, esta vez ni siquiera eso consiguió. Ella permaneció parada en la cocina, con una taza en las manos, en completo silencio, sin saber qué decir o hacer. Cuando terminé de ajustar la última cerradura, me levanté despacio, sintiendo el peso de los años en los huesos, pero la levedad de una decisión importante en el espíritu. Me limpié las manos en un trapo viejo, un gesto cotidiano, que en aquel momento ganaba un significado casi ritualístico. Miré alrededor de la sala, observando cada rostro tenso, cada par de ojos que evitaba los míos, y con toda la calma que la dignidad puede conferir, dije en voz alta para que todos, sin excepción, pudieran escuchar. Desde hoy, quien quiera entrar en esta casa tendrá que pedírmelo. No hay más llaves para todos. Se acabó. Puede imaginar el silencio que siguió. Era un silencio pesado, cargado de sorpresa, y quizás de un miedo respetuoso. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra, y yo, en el fondo, no esperaba menos. Porque, aunque la vejez pueda hacernos parecer frágiles, aunque la fuerza física pueda disminuir con el tiempo, lo que jamás se pierde es el derecho inalienable al respeto. Y si ese respeto necesita ser enseñado a través de actos concretos e irrefutables, que así sea. Algunos minutos se arrastraron, largos y silenciosos, durante los cuales cada uno allí presente, con una coreografía ensayada de distracción o indignación, regresó a sus actividades, o fingió regresar. Hubo aquellos que, con una disimulación casi patética, intentaron actuar como si nada extraordinario hubiera sucedido, ignorando el elefante en la habitación que eran las cerraduras nuevas y mi declaración. Otros, con aires de ofendidos, cruzaron los brazos, bufaron y se retiraron a sus rincones, como si yo, y no ellos, hubiera cometido una afrenta imperdonable. Pero para mí, ya no había vuelta atrás. Yo ya había soportado demasiado, tragado penas por demasiado tiempo para ceder ahora. Fui a sentarme en mi viejo y buen sillón de siempre, aquel que estaba estratégicamente posicionado junto a la ventana del comedor. Desde allí tenía una vista panorámica de todo, la calle concurrida, el patio, la entrada de la casa. Encendí un cigarrillo, un hábito antiguo que, por mi salud, ya debería haber abandonado, pero que en ese momento traía un consuelo familiar, una nube de humo para velar los recuerdos. Y allí me sumergí en pensamientos, rememorando los tiempos antiguos, los días en que aquella casa, ladrillo por ladrillo, tejado por tejado, había sido levantada por mis propias manos. No fue una casa comprada lista, no, señor. Fue construida con sudor, con años de ahorro, con el esfuerzo de una vida. Y pensar que ahora, después de todo, querían hacerme sentir como si estorbara allí dentro, en mi propio hogar. Mi hijo, el menor, aquel que me había herido con las palabras, se acercó después de un tiempo, con pasos lentos y vacilantes, como alguien que se prepara para hacer una petición, pero que en el fondo no reúne el coraje necesario. Él se acercó y con la voz baja, casi un susurro, dijo: «Padre, ¿era realmente necesario?». Yo lo miré fijamente. Le hablé con la voz tranquila, pero firme. «¿Crees que me agrada tener que hacer esto? ¿Realmente crees que me siento feliz cambiando cerraduras o teniendo que decidir quién entra y quién no entra en mi propia casa? No, hijo, pero hay cosas que uno hace no porque quiere, sino porque está obligado a hacer». Él permaneció en silencio, la cabeza baja, absorbiendo mis palabras. Y yo, después de algunos segundos de una pausa cargada de significado, solté algo que había guardado en mi pecho por mucho, mucho tiempo. Cuando ustedes eran niños, ¿cuántas veces te dejé a ti o a tus hermanos fuera de casa? Mi voz era tranquila, pero la pregunta resonaba como un trueno. ¿Cuántas veces cerré la puerta para que no entraran? Él, levantando la mirada brevemente, respondió con la voz casi inaudible: «No, nunca». Entonces, y lo dije con la más pura verdad y una punzada de tristeza en la voz: «Entiende, hoy lo hago porque no me queda otra opción». No fue una conversación larga, ni necesitaba hacerlo. Las palabras correctas, en el momento correcto, tienen el poder de resumir años de dolor. Él se alejó,
regresando junto a los otros, y yo seguí allí, en mi sillón, observando por la ventana el barrio que yo ya conocía de memoria. Las mismas calles, las mismas caras, pero ahora todo se sentía extrañamente diferente. Durante todo el resto de aquel día, la casa permaneció en una extraña quietud. No hubo grandes discusiones acaloradas, ni gritos que resonaran por las paredes, solo una paz tensa y artificial. Cada uno buscó su propio refugio, su espacio particular dentro de aquel hogar que, de repente, parecía haberse encogido. Algunos se apresuraron a enviar mensajes por los celulares, una forma de comunicación silenciosa y distante, mientras otros se encerraron en sus habitaciones, quizás para rumiar la situación en particular o para conspirar en voz baja. Pero yo, con la sabiduría que solo la experiencia y la desilusión pueden conceder, sabía que no tardaría mucho para que los comentarios y los murmullos comenzaran a surgir, como malas hierbas brotando en un jardín descuidado. Y, de hecho, mi intuición no falló. Por la tarde, mientras yo barría el patio con la calma de siempre, prestando atención a los mínimos detalles del ambiente, mis oídos, que con la edad aprendieron a afinar para lo que realmente importa, captaron las voces apagadas provenientes de la cocina. Era la familia, discutiendo entre sí en tono bajo, con la urgencia de quien trama algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Papá enloqueció? ¿Y si llama a un abogado? Ellos creían, en su ingenuidad, que yo no estaba oyendo, que mi audición ya no era tan aguda como antes. Pero estaban equivocados. La edad, al contrario de lo que muchos piensan, mejora otros sentidos, agudiza la percepción y me permite descifrar las entrelíneas de cada susurro. Aquella noche, durante la cena, el silencio era casi palpable, un peso incómodo sobre la mesa. Nadie se atrevía a mirarme directamente a los ojos, y yo, en lugar de sentir la angustia o la tristeza que antes me consumían, experimenté algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: paz. Una paz serena y profunda, porque después de tantos años tragando saliva, por fin, yo había establecido un límite claro e innegociable. Finalmente, yo había dejado claro que no soy un objeto cualquiera, algo que se puede desechar cuando ya no sirve. Al terminar la cena, con la sensación de deber cumplido y el alma un poco más ligera, me levanté de la mesa, me dirigí a mi habitación y antes de acostarme, tomé una libreta vieja que guardo cuidadosamente en el cajón. Allí, meticulosamente anotadas, están las cosas que considero verdaderamente importantes: nombres, fechas, documentos, un registro de mi vida. Comencé a revisar cada página y entonces una verdad incuestionable se hizo presente, algo que, en medio de toda la confusión y el irrespeto, ellos parecían haber olvidado. La casa aún estaba a mi nombre. Yo nunca había alterado la escritura, ni había incluido a ninguna otra persona como propietaria. Y fue allí mismo, en esa misma noche, bajo la luz tenue de la lámpara, donde tomé una decisión aún más significativa y determinante para mi futuro. Pero sobre esa decisión hablaré después, pues esa historia, mi querido, aún no ha llegado a su desenlace. Aquella mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol, tímido y vacilante, apenas comenzaba a colarse por las ventanas de la sala, yo ya estaba despierto, sentado en mi habitual sillón junto a la ventana, con el mismo café negro que preparo cada día desde hace quién sabe cuántos años. Lo saboreaba lentamente. Casi no dormí aquella noche, pero no era nerviosismo lo que me mantenía despierto. Al contrario, era la quietud y la certeza de algo que yo ya había decidido, algo mucho mayor que el simple cambio de cerraduras. Aquello ya estaba hecho. Ahora era hora del siguiente paso, el de dejar las cosas bien claras, de una vez por todas, para que lo que había sucedido el día anterior, en esa mesa de almuerzo, jamás se repitiera. Mientras saboreaba el café, mis ojos recorrían la ventana, observando el barrio que se desplegaba afuera. Eran los mismos árboles de siempre, la misma calle que yo conocía como la palma de mi mano, pero ahora las veía con una mirada diferente, más aguda, más serena, porque cuando uno toma decisiones de verdad, aquellas que vienen del alma y no del impulso, todo alrededor comienza a parecer diferente, más tranquilo, con menos el ruido interno de la duda y la angustia. No había rabia en mi pecho, ni la tristeza que por tanto tiempo me acompañó, solo aquella firmeza inquebrantable,
aquella fuerza que, a veces, uno tiene que extraer de donde parece no quedar nada. A las 8 en punto, me levanté despacio del sillón. Fui a mi habitación y del fondo del cajón de la cómoda saqué un sobre amarillo, uno de esos grandes y arrugados por el tiempo, donde guardaba todos mis papeles más importantes, escrituras, recibos, cartas. Allí estaba lo que necesitaba, la escritura de la casa a mi nombre, con la firma que ya contaba más de 40 años. Y, junto a ella, otro papel, un número de teléfono que yo había anotado hacía mucho tiempo, pero que solo en aquel día, en aquella mañana decisiva, me sentí listo para usar. Era el contacto de un abogado, un viejo conocido mío, uno de esos hombres que aún cultivan el respeto por los mayores. Guardé el sobre cuidadosamente dentro de mi chaqueta, me acomodé el sombrero en la cabeza y salí de casa, sin hacer alboroto, mientras todos aún dormían, ajenos al rumbo que mi vida, y la de ellos, estaba a punto de tomar. Caminé con paso lento y determinado, con la calma de quien no tiene prisa, pero que carga un propósito claro e inaplazable. La oficina del abogado no quedaba muy lejos, solo unas pocas cuadras subiendo por la avenida principal, un trayecto que mis pies ya conocían de memoria. El hombre, don Ramiro, como se llamaba, me recibió con una sonrisa acogedora, un reconocimiento inmediato de un rostro familiar. Él ya me conocía de años atrás, de cuando lo había ayudado con un mueble en su casa, un pequeño favor que creó un lazo de confianza. Don José, ¿qué sorpresa lo trae por aquí tan temprano?, preguntó él, mientras me ofrecía un asiento cómodo en su sala. Yo, sin rodeos ni adornos, saqué el sobre de mi chaqueta y lo puse sobre su mesa, la evidencia silenciosa del motivo de mi visita. Ramiro, quiero dejar todo esto en orden, declaré, mi voz cargada de una determinación inquebrantable. Quiero estar seguro de que, cuando yo no esté más aquí, las cosas se hagan como deben ser, y mientras yo esté vivo, que nadie me quite lo que es mío. Él abrió el sobre con cuidado, revisó los papeles con atención y asintió lentamente, reconociendo la importancia y la validez de cada documento. Está todo bien conservado, don José. Él confirmó. ¿Quiere hacer un testamento o una restricción legal? Ambas cosas, respondí sin dudar, pero más que el testamento, quiero que figure por escrito, ahora mismo, que esta casa no puede ser vendida, hipotecada o tocada por nadie sin mi firma y mi autorización. Ramiro prontamente comenzó a preparar la documentación necesaria, pidiéndome más detalles y otros documentos, mientras yo, de forma concisa, relaté lo que había sucedido en casa. No mencioné nombres, no había necesidad. Lo que importaba era la esencia de la cuestión. Solo dije que mi propio hijo había olvidado lo que era el respeto y que yo no permitiría que aquello se convirtiera en un hábito. Permanecimos allí por cerca de una hora, firmando, leyendo y organizando todo lo que había permanecido guardado por años. Y cuando salí de su oficina, con los papeles ahora debidamente listos y protegidos debajo del brazo, sentí, ¿cómo lo diré?, una sensación de alivio, como si un peso inmenso hubiera sido quitado de mis hombros. Porque ahora no se trataba solo de orgullo, era una cuestión de ley. Volví a casa caminando con la misma lentitud, la misma cadencia serena, saludando a uno que otro vecino que se aventuraba fuera de sus casas a esa hora de la mañana. Ya era casi mediodía, y el sol de Arequipa comenzaba a calentar el aire, cuando abrí la puerta con mis llaves nuevas. Sí, aquellas que ahora solo yo poseía. Vi que todos ya estaban de pie, moviéndose por la sala y la cocina, en una agitación contenida. Algunos me lanzaron miradas furtivas al verme entrar, otros fingieron no notarme, evitando cualquier contacto visual. Pero yo no estaba allí para discusiones vacías o confrontaciones menores. Fui directo a la sala de estar, un escenario que ya había presenciado tanto dolor y desilusión. Dejé el sobre con los papeles sobre la mesa de forma deliberada, un símbolo visible de mi autoridad recién afirmada. Los llamé con voz firme, que no daba margen para dudas o objeciones. Quiero que todos se sienten aquí un momento. Tengo algo que decir. Lentamente, uno a uno, se acercaron, algunos con la cara cerrada, demostrando aburrimiento y un claro desinterés, otros con una curiosidad velada, sin saber exactamente qué esperar. Mi hijo menor, el mismo que había proferido aquella frase tan dolorosa a la mesa, fue el último en llegar, arrastrándose con una renuencia palpable.
Cuando todos ya estaban reunidos, me senté también, con el sombrero en la mano, y comencé a hablar despacio, con la cadencia de quien está a punto de narrar una historia de gran importancia, una historia que cambiaría el rumbo de sus vidas. Sé que estos últimos días han sido extraños, y quizás algunos de ustedes piensen que exageré al cambiar las cerraduras, pero quiero que entiendan, de una vez por todas, la verdad detrás de mis acciones. Comencé, mi voz sonando con una claridad que contrastaba con la turbulencia silenciosa en la sala. Esta casa, que hoy habitamos, yo la levanté con mis propias manos. Me costó años, sudor, sacrificios, y hasta hoy sigue registrada a mi nombre. Hoy mismo fui a un abogado, firmé papeles, para que esto quedara más claro que nunca. Hice una breve pausa, permitiendo que la gravedad de mis palabras flotara en el aire. Nadie, absolutamente nadie, puede vender, hipotecar o tomar cualquier decisión sobre esta casa sin mi permiso, sin mi firma. Y cuando yo no esté más aquí, las cosas se dividirán exactamente como está escrito en esos papeles, y no como ustedes crean que debe ser. Observé los intercambios de miradas entre ellos, los murmullos. Algunos comenzaron a protestar en voz baja, otros permanecieron en silencio. Y les digo más, continué, elevando un poco la voz, pero sin gritar. El respeto no se compra, ni se hereda, se conquista. Si ustedes me respetan, esta seguirá siendo su casa. Si no, bueno, ahí ya saben, la puerta está allí, y las llaves, esas las tengo yo. No hubo gritos, ni peleas acaloradas, solo aquel silencio denso y pesado que se instala cuando las verdades son dichas sin rodeos, sin medias palabras. Mi hijo, el menor, bajó la cabeza. Mi nuera cruzó los brazos, su expresión un estudio de ira contenida e impotencia. Mis nietos, pobrecitos, aún muy jóvenes para comprender la complejidad de la situación, solo observaban, con los ojos curiosos, sin entender bien lo que estaba sucediendo. Me levanté, recogí el sobre con los papeles importantes de la mesa, sintiendo el peso de mi decisión en las manos. Antes de regresar a la quietud de mi sillón, les lancé una última frase, dicha sin elevar la voz, pero con la contundencia de un martillazo final. Prefiero estar solo en mi casa que acompañado y sintiéndome un estorbo. Así que la decisión es de ustedes. Y con esas palabras me alejé, dejándolos allí, cada uno con sus propios pensamientos, sus propias culpas y sus propias elecciones para digerir. Porque a veces la mejor forma de enseñar una lección es a través del ejemplo, no con palabras vacías que se pierden en el viento. Pero claro, eso no significaba que todo estaba mágicamente resuelto, porque existen ciertas heridas que, aun cuando son expuestas y verbalizadas en voz alta y clara, tardan en cicatrizar, en asentarse de verdad. Y lo que sucedió después de aquel día, bueno, eso es otra parte de la historia, un nuevo capítulo que se desarrolló lentamente. Los días que siguieron a aquella mañana fueron, ¿cómo podré decir?, más tranquilos en la superficie, pero la quietud no se extendía al interior de la casa. El ambiente era diferente. Ya no se oía el ruido de las risas forzadas que antes llenaban las habitaciones, ni las bromas, muchas veces pesadas, de mis hijos. Era como si todos anduvieran pisando huevos, de puntillas, con un cuidado evidente de no irritarme, como si supieran que, esta vez, yo había establecido un límite serio, un punto de no retorno. Y le confieso algo, mi querido, eso no me traía satisfacción. Yo no actuaba por orgullo herido, sino por pura necesidad, porque uno puede ser el mejor padre del mundo, un abuelo dedicado, una persona de buen corazón, pero llega un momento en la vida en que, si no imponemos respeto, somos simplemente atropellados, pasados por encima como si no tuviéramos valor alguno. Cada mañana yo seguía con mi rutina de siempre. Me levantaba temprano, preparaba mi café negro y me sentaba en mi sillón junto a la ventana. Desde allí, observaba a los vecinos pasar, saludaba con un asentimiento de cabeza a quien me reconocía y pasaba horas pensaba en todo lo que había vivido, en todo lo que había trabajado para levantar aquella casa, en cómo había llegado a aquel punto. A veces me encontraba cuestionando en qué momento el respeto se rompió entre padre e hijo, porque no siempre fue así. Cuando mis muchachos eran pequeños, ellos me miraban como si yo fuera el hombre más fuerte del mundo.
Pero los años, las vicisitudes de la vida, van cambiando a las personas y, a veces, para peor. Una tarde, mientras barría el patio con el mismo cuidado de siempre, mi nieta más pequeña, la más chiquita, se acercó a mí. Ella tenía ese rostro serio de quien guarda una pregunta importante, pero no se atreve a soltarla. Yo, sin desviar la mirada de mi trabajo, seguí barriendo, y con una intuición que solo los abuelos poseen, le dije, «Dime, mi hija, no te quedes con la duda». Ella permaneció en silencio por un momento, sopesando sus palabras, y entonces, con una voz pequeña, preguntó, «Abuelo, ¿por qué cambiaste las llaves?». Aquella pregunta me golpeó como un golpe suave, pero firme, en el pecho. Fue un recordatorio de que, para los niños, las cosas no siempre son tan claras y evidentes como para nosotros, los adultos. Me agaché un poco, apoyándome en el mango de la escoba, y con la voz cargada de paciencia y una sabiduría ancestral, respondí, porque a veces, para que los grandes entiendan, es necesario hacer cosas que parecen extrañas. Mi hija, pero es para que no se olviden de que el respeto siempre va primero. Ella asintió con la cabeza, sin hacer más preguntas, y en su mirada, lo juro, vi algo que hacía mucho tiempo no veía en los ojos de nadie en aquella casa. Cariño, genuino cariño, no pena u obligación. 2 semanas pasaron de esa manera, sin grandes conflictos explícitos, pero con una tensión que flotaba en el aire de la casa, casi palpable. Yo mantenía mis papeles cuidadosamente guardados, mis cosas en orden, sin dejar nada a la vista que pudiera despertar la codicia o la curiosidad. Ya había aprendido, a mi costa, a no confiar totalmente, ni siquiera en aquellos que se dicen de la familia, porque cuando uno envejece, aprende a ver cosas que antes no quería ver, como la forma en que mis hijos se miraban entre sí, cuchicheando, conversando en códigos, quizás tramando planes para apoderarse de la casa, de mis cosas, sin que yo me diera cuenta, hasta que, un día, uno de ellos se acercó con un papel en las manos. Era mi hijo mayor, aquel que siempre fue más reservado, pero que ahora se presentaba con una expresión seria y un semblante preocupado. Él se sentó frente a mí y sin rodeos dijo, «Padre, he estado pensando, ¿no sería mejor si ya dejáramos todo arreglado para que no haya confusión después?» Yo lo miré fijamente. Sabía exactamente a qué se refería. A la casa, a mi patrimonio, a mi dignidad. Y sin perder la calma que la experiencia me concedió, respondí, «¿Y por qué te preocupas por eso ahora, si nunca antes te importó?» Él bajó la mirada, la voz casi inaudible, un susurro que apenas rompía el silencio tenso entre nosotros. «Porque ya no estamos tan jóvenes, padre, y no quiero que haya problemas entre los hermanos el día de mañana». Las palabras salieron como una justificación apresurada, quizás un pretexto para el verdadero motivo de su preocupación. Di un sorbo a mi café, un sorbo lento y ponderado, y lo miré nuevamente, dejando que el peso de mi mirada transmitiera la verdad que él, quizás, no quería escuchar. «Esto ya está resuelto, hijo», le dije, con una calma que contrastaba con la aprensión en su rostro. «Fui con el abogado. Todo está escrito y firmado, y no habrá problemas, porque todo se hará exactamente como yo lo dejé». Él apretó el papel en su mano, un gesto de frustración contenida, pero no dijo nada más. Se levantó y se alejó, serio, y allí, sentado una vez más solo, comprendí algo fundamental. No se trataba solo de una cuestión de respeto, de quién mandaba o no. Era que el tiempo había pasado, y yo seguía aferrado a cuidar lo que era mío, porque nadie más lo haría por mí. Nadie más velaría por mis intereses con la misma dedicación. En esa misma noche, mientras todos dormían profundamente, me levanté una vez más. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fresca y permanecí allí, de pie, por largo tiempo, observando la casa en silencio. Cada ladrillo, cada mueble, cada rincón de aquel hogar llevaba un pedazo de mí, de mi esfuerzo, de mi historia de vida. Y aunque, por fuera, pudiera parecer solo una casa común, para mí era mucho más que paredes y tejados. Me prometí a mí mismo que no dejaría que nada ni nadie me quitara aquello. Y si un día tuviera que partir, sería por mi propia decisión, no porque me expulsaron. Sin embargo, lo que yo no sabía era que aquella decisión que había tomado semanas atrás, de cambiar las cerraduras y poner las cosas en orden, traería consecuencias que jamás esperaría.
Porque los hijos, cuando se sienten preteridos o desplazados, no siempre reaccionan con calma. Y eso, yo lo descubriría muy pronto. No era necesario que nadie me lo dijera. Yo ya sentía en el aire que algo se estaba tramando. No era solo el silencio incómodo o las miradas de reojo de mis hijos. Era esa manera en que bajaban el tono de voz cuando yo entraba en la sala. ¿O cómo? De repente, se encerraban en la habitación con el celular pegado a la oreja. Uno no necesita ser adivino para saber cuándo, en la propia casa, están armando algo. Y le diré algo con el corazón en la mano. No me sorprendía, porque cuando uno deja de servir a los hijos de la manera que ellos esperan, ellos ya no nos ven como padres, sino como un estorbo. Y yo, por más que me doliera pensar en ello, ya había aceptado esa dura realidad. Era una tarde de miércoles, lo recuerdo bien, pues estaba sentado en mi sillón de siempre, con la ventana abierta, observando la calle que se extendía perezosamente. La luz del sol ya comenzaba a ponerse, proyectando aquellas sombras largas que siempre me agradaron, pues me recuerdan que el día, aunque llegue a su fin, nunca se termina completamente. De repente, mi hijo menor, el mismo que había proferido aquella frase tan dolorosa a la mesa, el mismo que me había mirado como si yo fuera un mueble viejo y olvidado, se acercó, se sentó frente a mí, con las manos juntas, mirando fijamente al suelo, como quien ensaya una petición difícil. Padre, él comenzó, con aquella voz vacilante que las personas usan cuando no saben por dónde iniciar una conversación delicada. Hemos estado conversando, mis hermanos y yo. Yo no le respondí, solo seguí observando por la ventana, como si el asunto no me concerniera, porque en el fondo yo ya sabía exactamente a dónde quería llegar. Y creemos que sería mejor, continuó, la voz un poco más firme, pero aún cargada de incertidumbre, que usted fuera a un lugar donde pudiera ser mejor cuidado. ¿Sabe? Un lugar para personas mayores, donde tuviera enfermeros, doctores. En ese instante, bajé lentamente la mirada y lo encaré fijamente, sin prisa, sin rabia, solo con una calma gélida. ¿Un asilo? Pregunté, como si la idea me fuera completamente extraña, aunque mi pecho ya sintiera el golpe. No es porque no lo queramos aquí, padre, es por su bien. Él osó decir, levantando el rostro y tratando de justificar lo injustificable. Lo observé por largo tiempo, hasta que respiré hondo, y con la voz más tranquila que pude reunir, pregunté, ¿y ya tienen el lugar elegido? Él se encogió de hombros, visiblemente sorprendido por mi reacción tranquila, que rompía sus expectativas. Hemos estado viendo opciones. Sí, en ese momento, todo encajó. No era solo cuestión de quitarme del medio, era cuestión de papeles, de dinero, de apoderarse de lo que era mío por derecho. Y pensé, si ellos creen que voy a salir de esta casa como si nada hubiera pasado, no me conocen. Pero no dije nada más. Me levanté despacio de mi sillón, con la misma calma de siempre, y fui hacia la cocina. Abrí el cajón donde guardaba las llaves nuevas, aquellas que solo yo poseía en ese momento. Las miré por un segundo, sintiendo el peso del metal en la palma de mi mano, un peso que representaba mi autonomía y mi control, y las guardé nuevamente. Yo sabía que el momento de actuar se estaba acercando y que la próxima etapa sería decisiva. Aquella noche no cené con ellos. Cerré la puerta de mi habitación y permanecí allí, en silencio, inmerso en pensamientos y recuerdos. Recordé cada paso de mi vida, desde el día en que coloqué el primer ladrillo de aquella casa, con las manos callosas y el corazón lleno de esperanza, hasta el día en que vi nacer a cada uno de mis hijos, con la promesa de un futuro que, para mí, parecía tan claro. Pensé si, en algún momento, yo había sido injusto con ellos, si les había faltado algo esencial en su crianza, y siempre llegaba a la misma conclusión, una verdad incontestable que me traía un cierto consuelo. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, me levanté más temprano de lo habitual. Me puse mi camisa azul claro, esa que reservo para las ocasiones importantes, y salí a caminar por el barrio. Pasé por la herrería, saludé al viejo Felipe y compré un candado nuevo, grande, robusto, de esos que no se abren con cualquier llave. Volví a casa antes de que se despertaran. Cerré bien la puerta, asegurándome de que todo estaba en su debido lugar,
y me senté nuevamente en mi sillón, esperando que se levantaran. Cuando comenzaron a salir de sus habitaciones, uno por uno, vi en sus rostros la sorpresa de verme allí, vestido, listo, como si nada hubiera pasado. Mi hijo menor fue el primero en hablar. Padre, ¿lo pensó bien? Yo asentí lentamente. Sí, lo pensé, y decidí que no voy a ningún asilo. Él apretó los labios, visiblemente irritado, pero antes de que pudiera decir algo más, levanté la mano, interrumpiéndolo, y añadí, y también decidí otra cosa. Me levanté del sillón, saqué el candado del bolsillo y lo mostré en el aire para que todos lo vieran. A partir de hoy, esta casa estará cerrada con esto. Mi voz era tranquila, pero el mensaje era claro. Quien no respete, quien no entienda que aquí al Padre no se le tira como basura, se va y no entra más. Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Nadie se movió. Caminé hasta la puerta. Puse el candado en el portón principal y lo cerré con llave, con un clic final que resonó por la casa. Así se hacen las cosas, hijos, les dije, mientras guardaba las llaves en el bolsillo. No con gritos, no con insultos, sino con acciones. Y allí, en ese instante, todo quedó en silencio. Nadie supo qué decir. Nadie se atrevió a discutir conmigo, porque en ese momento ellos finalmente entendieron que el viejo inútil aún tenía manos firmes para cerrar una puerta y no volver a abrirla. Después de aquella mañana en que puse el candado en la puerta, el ambiente en la casa cambió completamente. Ya no era solo el silencio incómodo de antes. Ahora había algo más. Una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se atrevía a decirme nada de frente, pero yo sentía las miradas y oía los murmullos cuando yo me daba la espalda. Mis hijos seguían allí, sí, pero andaban como si estuvieran pisando sobre cristales, con cuidado de no irritarme. Y yo, sentado en mi sillón de siempre, mirando por la ventana, sentía que, finalmente, el orden había sido restaurado donde era necesario. No era venganza lo que sentía, ni rabia, era respeto. Y si yo tuviera que hacer que todos sintieran que aquella casa aún era mía, para que se recordaran de quién la construyó, yo lo haría cuantas veces fuera necesario. Una tarde, mientras limpiaba mi escopeta vieja, esa que guardo solo por recuerdo, uno de mis hijos, no el menor, sino el del medio, se acercó. Se sentó en silencio a mi lado, mirando al suelo, hasta que, finalmente, soltó. Padre, creo que nos pasamos de la raya. Yo no respondí de inmediato. Seguí limpiando el cañón de la escopeta, como si lo que él acababa de decir no fuera importante, pero por dentro sentía algo moverse, porque por más que uno quiera mostrarse fuerte, por más que uno diga que no necesita de nadie, sigue siendo padre. Y que un hijo reconozca algo así, no es poca cosa. Cuando terminé de pasar el trapo a la escopeta, la guardé en su lugar, cerré el armario con llave y volví a sentarme en el sillón. Solo entonces lo encaré. ¿Y por qué dices eso ahora?, pregunté. Él se encogió de hombros. Porque conversamos entre nosotros y creo que no supimos valorar todo lo que usted hizo por nosotros, padre. Sus palabras eran sinceras. Yo lo noté, pero también entendí que no todos en la casa pensaban de la misma forma, porque mientras uno hablaba así, los otros seguían mirándome como si yo fuera un obstáculo, algo que estaba allí solo porque aún no sabían cómo quitar del medio. Yo le dije simplemente, me alegro de que entiendas, pero eso no cambia nada. Las reglas ya fueron establecidas. Él asintió en silencio, se levantó y se fue, y yo quedé nuevamente solo, con mi café al lado, pensando en cómo había llegado a aquel punto, porque no es fácil envejecer y tener que imponer límites a los propios hijos, pero a veces es la única manera de evitar que las cosas se salgan de control. En esa misma noche, después de cenar, volví a revisar los papeles con calma. Tomé el sobre donde guardaba la escritura de la casa, los documentos del abogado, todo en orden. Quería asegurarme de que, si algún día ellos llegaban con ideas extrañas, yo tendría todo listo para defender lo que era mío. Mi mano no temblaba al hacer esto. Era simplemente precaución, como quien verifica las cerraduras antes de dormir. Pero lo que no esperaba fue lo que sucedió al día siguiente, porque al amanecer, mientras yo preparaba mi café, escuché un ruido en la entrada. Fui a espiar y vi que uno de mis hijos, justamente el menor, estaba tratando de forzar el candado con una herramienta. Él no me vio de inmediato. Me quedé parado en la puerta de la cocina, mirando en silencio, esperando.
y cuando él se dio cuenta de que yo estaba allí, se detuvo bruscamente. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con la voz baja, pero firme. Él se giró con el rostro tenso y al principio no supo qué decir. Nada, padre. Solo estaba verificando. No esperé que terminara la excusa. Me acerqué despacio, con las manos en los bolsillos, y le hablé de frente, con los ojos fijos en los suyos. No necesitas explicarme. Sé lo que estás haciendo y te lo voy a decir una sola vez. Quien quiera quedarse aquí, se queda respetando mis reglas. Quien no quiera, toma sus cosas y se va. Así de simple. Él bajó la cabeza, pero no dijo nada más. Guardó la herramienta en el bolsillo y fue caminando despacio hacia adentro. Y yo me quedé allí de pie, frente al portón, con el corazón apretado, pero firme, porque a veces, aunque duela, uno tiene que mostrar que aún es el dueño de su propia casa. Aquella tarde, tomé una decisión aún más fuerte. Llamé nuevamente a don Ramiro, el abogado, y le pedí que viniera una vez más. Cuando él llegó, le conté todo lo que había sucedido, detalle por detalle. Él, serio, me dijo: Don José, esto ya pasó de una simple pelea de familia. Esto ya es otra cosa. Si quiere, podemos levantar un acta y notificar a las autoridades. Yo pensé un momento, mirando mis manos, que ya no son tan fuertes como antes, pero que aún sirven para escribir, para firmar. Haga eso, le dije. Quiero que todo quede por escrito, y si es necesario, que se presenten en la casa. Que mis hijos entiendan que esto ya no es un juego. En esa misma noche, firmé el acta, y al día siguiente, 2 oficiales llegaron a la casa con el abogado. No fue un escándalo, no necesitaba hacerlo. Solo entraron, tomaron nota, y dejaron la notificación pegada en la puerta principal, un documento oficial diciendo que la propiedad no podía ser intervenida sin autorización expresa del dueño, que, en este caso, era yo. Cuando mis hijos vieron eso, algunos se incomodaron, otros se quedaron en silencio, pero ninguno se atrevió a decirme nada de frente. Yo me senté en mi sillón de siempre, encendí la radio y seguí con mi vida, porque a estas alturas, lo único que me importaba era tener paz. No venganza, no rabia, solo paz. Aquella noche, mientras yo miraba por la ventana con el cielo estrellado, pensé en cómo todo había cambiado, en cómo pasé de ser el padre que los cuidaba, que les daba de comer, a ser el viejo que los estorbaba. Y entendí que eso, por más que duela, puede sucederle a cualquiera. Pero también entendí algo más, que uno solo pierde lo que no defiende, y yo no estaba dispuesto a perder nada más. Y aunque este capítulo parezca el final, en realidad aún faltaba un detalle que pondría todo en su lugar, un detalle que ni mis hijos esperaban. Porque a veces, cuando uno piensa que ya lo ha visto todo, la vida se encarga de dar un último giro.